Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a iniciar en este momento el programa de la próxima dimensión. Hemos tenido un problema técnico y hemos tenido que volver a reiniciar toda la grabación. Como decía hace unos minutos, el pasado sábado ya tendríamos que haber hablado de este asunto, el genoma, el código de la vida. Sin embargo, no hemos podido hacerlo por las cuestiones familiares inaplazables que me han surgido y nos hemos visto obligados a trasladar este programa para el día de hoy. Antes de entrar en la materia propiamente dicha, vamos a iniciar como lógico y natural, como se inician todos los actos espíritas, que es a través de una oración. Para ello voy a pedir que cerremos los ojos, elevando el pensamiento a Dios nuestro Padre, al Maestro Jesús, a los espíritus guías de nuestro centro espírita, que desde hace tantos años van guiando sobre todo mis pasos y los de los demás hermanos, para que practiquemos todos y cada uno de los preceptos espíritas. También dirijo a nuestra benefactora espiritual Sheila, para que envuelva nuestro centro con su dulce mirada, a fin de que nunca, jamás, caigamos en nuestro trabajo y en el servicio, a causa del servicio, constituyendo auténticos ejemplos vivos de la doctrina espírita. Rogamos, Padre, por todos los hermanos y hermanas que se han transferido por el mundo espiritual a lo largo de toda esta semana, y en la medida de sus méritos personales, pedimos para ellos un tránsito lo más sereno y apacible posible al mundo espiritual. También pedimos, como siempre, por los familiares para que no emitan vibraciones de desesperación hacia esos hermanos y hermanas que han partido, a fin de que nuestros gritos silenciosos no perturben ese viaje, ese retorno a la patria espiritual. Sí, sí. El genoma humano es uno de los hallazgos más importantes de nuestra ciencia. Sin embargo, tenemos que decir que la cuestión del genoma está todavía en los inicios. Cualquier aprendizaje, queridos hermanos, en cualquier tema científico, en nuestro mundo de pruebas y expiaciones, está en los albores, porque el aprendizaje de cualquier materia es infinito. El genoma no podía ser lo menos. Y además, si cabe, mucho más difícil de comprender el alcance de este tema, puesto que el genoma humano tiene, por así decirlo, dos grandes parámetros y aún un tercero. El parámetro físico, las implicaciones físicas que el código genético va a llevar para el cuerpo físico, el cuerpo material, que son transmitidas a través del cuerpo espiritual, que sería la segunda implicación del propio espíritu, y que todas ellas provienen del genoma espiritual que cada uno de nosotros arrastramos como consecuencia de nuestro caminar evolutivo en la escala que ahora mismo estamos, que es la humana. Todos nosotros hemos viajado, hemos hecho nuestro camino a través del mineral. Luego, hay especies que caminaban entre el reino mineral y el vegetal. Hemos pasado, hemos minerado a vivir todas las experiencias de las que podíamos recolectar del mundo del reino vegetal. Luego nos hemos transferido al reino animal. Allí hemos comenzado nuestro caminar evolutivo en las especies más antiguas, para poco a poco ir salvando escalones evolutivos a través de las distintas especies de animales hasta llegar a los mamíferos superiores y ahí echar las modificaciones oportunas con nuestros hermanos espirituales, auténticos ingenieros espirituales genéticos, efectuando, como digo, los oportunos cambios en nuestro espíritu, sobre todo en lo referente al cerebro. Hemos eliminado ese escalón que el doctor Darwin no pudo encontrar en el mundo físico, puesto que no estaba en el mundo físico, estaba en el mundo espiritual. Una vez hemos ido recogiendo todos esos aprendizajes, ellos se han ido agarrando segundo a segundo en nuestro camino evolutivo. El genoma, amados hermanos, es eso, es una reacción, una acción nuestra en el presente, que crea una consecuencia para nuestro futuro. A veces positiva, si no nos desviamos de la ley, pero a veces esa consecuencia no es tan positiva y resulta de una mala elección nuestra, con lo cual se derivarán de ellas un determinado sufrimiento en el futuro, pero sin duda un aprendizaje. Así, ahora mismo, ustedes, yo, todos nosotros, todo el género humano, ahora mismo estamos escribiendo, sin ser muy conscientes de ello, en nuestra próxima existencia. En esa triple cadena del genoma, estoy convencida que están aquellas
cuestiones resueltas y no resueltas del pasado, aquellas cuestiones resueltas y no resueltas del presente, y aún aquellas cuestiones resueltas o no resueltas para el futuro. El espíritu, cuando reencarna, lo hace antes de la concepción física de este futuro ser. Quiero decir con esto, la reencarnación, para mí, personalmente, comienza en el momento en que los hermanos espirituales elevados, esos ingenieros genéticos espirituales, tratan las experiencias, los aprendizajes que precisamos iniciar en nuestra siguiente existencia. Ahí determinan en el plano mental determinan aquellos aprendizajes que precisamos realizar, inscriben aquellos otros aprendizajes con los que ya contamos y que nos ayudarán a tomar aquellos otros aprendizajes que aún no hemos hecho. También inscriben aquellas pruebas que voluntarias o impuestas deberemos afrontar. Por ello, hay que tener muchísimo cuidado a la hora de determinar esas cuestiones concernientes a dónde empieza la reencarnación. Cuando el espíritu se une a la madre. El espíritu se une a la madre antes de la concepción propiamente dicha. Y ya está ahí, unido, afinándose con su futura madre y con su futuro padre. Y las cuestiones de la herencia genética van a venir determinadas por la herencia espiritual. El código genético está inscrito en nuestro cráneo, en las circunstancias generales que deberemos afrontar en la nueva existencia. Para ello, contaremos con apoyos, ayudas, que son aquellos aprendizajes que nos ayudarán a vencer nuestra propia inferioridad, enfrentándonos con éxito a pruebas y expiaciones del presente. Por ello, no es un error de la ciencia esa afirmación de que cuestiones como las enfermedades, etcétera, circunstancias que vienen de nacimiento, enfermedades de nacimiento, configuraciones físicas de nacimiento, vienen de una herencia genética familiar. Somos herederos de nosotros mismos. Y la propia ciencia, los hermanos científicos, tienen buena muestra de ello en las excepciones, en las muchísimas excepciones que vemos a nuestro alrededor. Padres con una genética, tanto física cuanto intelectual, maravillosa, engendran, conciben hijos con genéticas, tanto físicas cuanto intelectuales, que nada tienen que ver con los padres, ni siquiera con los abuelos y con los bisabuelos. También tenemos otros ejemplos en los que padres, tanto física cuanto intelectualmente, poco favorecidos, engendran o conciben criaturas sobresalientes, tanto intelectual como físicamente. Contrariando con ello las leyes de mente. ¿Será que la ciencia está equivocada? No, no está equivocada. Lo que ocurre es que la ciencia, en las cuestiones de la genética, todavía está en los albores de esa investigación. Conforme avancen los años, conforme avancen las investigaciones, la ciencia terrestre se tropezará, fijaos sobre el positivismo, no digo que lo contará, sino se tropezará, estoy segura, será un tropezón contra la genética espiritual. Nuestra ciencia solo tiene en cuenta la genética física, desconoce la genética espiritual. Solo entiende del genoma físico, no del espiritual. Y cada uno de nosotros, como espíritus, cuando reencarnamos, el genoma que la ciencia encontrará en un futuro en nosotros será una mezcla de nuestra herencia espiritual, que es la que va a configurar lo fundamental, las características fundamentales de salud en nuestro último cuerpo, dejando única y exclusivamente para el genoma físico, para la ADN física, aquellas cuestiones como el color de la piel, el color de los ojos, el color del pelo, la altura, la estatura, etc. Pero las cuestiones como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, el variado cuadro de patologías neurológicas, las cuestiones incluso del cáncer, las cuestiones de disminución física y psíquica, las taras físicas corresponden al genoma espiritual, que es nuestro genoma espiritual. Es una mezcla, insisto, entre las experiencias que hemos vivido en otras vidas y las que necesitamos vivir en esta nueva existencia. Por lo tanto, el genoma humano, el código de la vida, el código de nuestra vida, va a constar de dos partes fundamentales. Nuestra herencia espiritual del pasado y aquellos aprendizajes, aquellas experiencias que necesitamos enfrentar en esta nueva existencia. Es
Eso es lo que constituye el genoma humano, insisto, conforme a las creencias espíritas, de la doctrina espírita. Los distintos libros, la codificación espírita y otros muchos libros que se han dictado a través de la psicografía, libros indultados, contrastados y que en modo alguno contravienen ningún precepto de la codificación espírita, a la cual consideramos la estrella norteadora del espiritismo, puesto que la doctrina espírita ha sido codificada por ese pedagogo francés Hipólito Pentarlo, ahí más conocido como Allan Kardec, pero ha sido sancionada por el espíritu de verdad, que según lo que nos explica a través de la psicología de Chico, los espíritus elevados, en concreto Emmanuel, que había de Chico, el espíritu de verdad no es otro sino el maestro Jesús. Por lo tanto, la codificación espírita ha sido sancionada y repasada y direccionada por el propio maestro Jesús. Por lo tanto, es por ese motivo por el que es la estrella polar del espiritismo. Esos libros, insisto, a los que luego referencia y que hablan de la herencia física y de la herencia espiritual que forman y que configuran el genoma humano, en ellos vemos muchas veces la mano espiritual. Porque claro, en estos casos hay dos modos de intervenir la herencia física para que prevalezca la espiritual. En el caso de los espíritus, como la menor parte de todos nosotros, en verdad no son necesarias demasiadas intervenciones espirituales, puesto que en nosotros, en espíritus aún tan necesitados de evolución espiritual, con una evolución espiritual tan precaria cuanto los espíritus que estamos en un mundo de pruebas de expiación como la Tierra, en nosotros en verdad funcionan a las mil maravillas la ley causa y efecto, acción y reacción. Por lo tanto, ante la nueva reencarnación van a prevalecer, como digo, aquellas cuestiones que resultan de los principios de acción y reacción, sin que necesariamente tengan que intervenir para nada los espíritus elevados, los ingenieros genéticos, puesto que es algo para vigilar el proceso, puesto que no hay grandes misiones que cumplir. La misión fundamental de todos nosotros, de la mayor parte de los espíritus que están reencarnados en la Tierra, insisto, es mejorarnos, ser un poco mejores que la vida anterior. Por lo tanto, no se necesitan intervenciones extraordinarias. Quienes sí necesitan misiones extraordinarias son los espíritus con una deuda terrible, o aquellos otros que el Andrés Lee denomina completistas. Me voy a explicar. Los espíritus que mayor deuda tienen con respecto a la ley de Dios, o uno de los que más tienen, vamos a decirlo más, porque sería entrar en un terreno de cosas que estoy muy lejos de comprenderlas, por lo menos yo. Entonces, pero uno de los más necesitados son los hermanos no suicidas. Entonces, es necesario la intervención de los hermanos espirituales, de los que se encargan de nuestra reencarnación, porque en muchísimas ocasiones sería imposible que en un perispíritu tan estropeado como tenemos cuando decidimos terminar con nuestra existencia a través del suicidio, y sería imposible generar un nuevo cuerpo para una nueva existencia, puesto que el suicidio es incapaz de hacer eso. Precisa pues intervención de los hermanos espirituales elevados para conseguir generar un cuerpo que sustente ese alma tan necesitada de redención y de regeneración. Del mismo modo, aquellos espíritus que vienen con una misión a la Tierra, espíritus muy elevados, tanto en moral como en conocimientos, no encontrarían padres que pudiesen proporcionarles una genética tan elevada, entre comillas, como estas almas precisarían. Entonces, ahí intervienen los hermanos espirituales que pertenecen al ministerio de la reencarnación para ayudar a conseguir, para suplir aquellas faltas que esos padres pueden presentar a la hora de dar unas características genéticas que precisan ese nuevo ser reencarnante. Insisto, la mayor parte de nosotros, como la única misión que tenemos que hacer es adelantar un poquito más, no son necesarias grandes intervenciones. A nuestro alrededor, eso que estoy diciendo pues puede sonar un poco a películas como de algo extraordinario, algo mágico, no tiene nada de mágico. Pensar, sino en que tenemos que hacer una comida, tenemos que elaborar una comida. Pero tenemos muy pocos elementos, o unos elementos muy simples, muy sencillos, más bien raros. Y sin embargo tenemos que hacer una gran comida, una comida que guste a nuestros comensales. Evidentemente, si contamos con la presencia de un buen chef, Carlos Sariñana, por ejemplo, pues cogerá esos elementos tan simples y sin embargo conseguirá elaborar unos platos deliciosos. Aquí tendríamos el espíritu necesitado de regeneración y sin embargo sin las condiciones óptimas para esa regeneración, que es ayudado por esos espíritus elevados por esos ingenieros de la genética que le ayudan en el momento de efectuar las divisiones correspondientes del código genético. Es evidente que si necesitamos preparar una comida para una recepción de una embajada o una comida para la alta sociedad,
vamos a necesitar, tenemos unos elementos eh, extraordinarios, pero vamos a necesitar también de que todo el entramado de la preparación de esa gran cena sea extraordinario, para que logremos alcanzar unos platos realmente dignos de la recepción de una embajada, una comida excepcional a la que asisten los miembros de una casa de alguien. Pues esto mismo ocurre con nuestra reencarnación. Como veis, todo está relacionado con todo. Con ejemplos terrestres podemos comprender lo que ocurre con la reencarnación. Esto sería lo que ocurre con los espíritus elevados con conocimiento de humanidad que vienen a reencarnar a la Tierra para realizar una misión importante para la humanidad. No nos olvidemos, señores hermanos, que los adelantos científicos de nuestro mundo y de todos los mundos son aquellos que autorizan Dios nuestro Padre, o los gobernadores espirituales de esos mundos, como es el caso de Jesús, es el gobernador espiritual de nuestro mundo. Ocurren aquí los avances científicos para los que están autorizados. Y son espíritus que reencarnan con la misión de ayudar a la humanidad, ya sea en el terreno científico o en el terreno espiritual, o incluso en los dos. Esos espíritus precisan de la intervención, como decimos, de hermanos espirituales que creen las condiciones y que hagan las modificaciones oportunas para que nada falte a esos seres en el terreno genético, para que como que podría fracasar o menoscabar la misión que les es encomendada antes de recargar. Por ello, por todo lo que os acabo de explicar, queridos hermanos, comprenderéis que el genoma es una mezcla de nuestro pasado, de nuestro presente y con implicaciones en nuestro futuro. Muchas enfermedades de nacimiento se explican a través de la genética espiritual. Por ejemplo, hermanos y hermanas que se han complicado en otras existencias, en la calumnia, en la maledicencia, en la falsedad, en el falso testimonio, en la mentira, con frecuencia regresan al plano terrenal con distintos entorpecimientos o perturbaciones en el aparato fonador, en sus variadas graduaciones, desde la persona muda hasta lo por el tartamudo, o aquellas personas que tienen dificultades para expresarse normalmente. Hermanos y hermanas que en el pasado han ejercido violencia física sobre otros hermanos, regresan en cuerpos que presentan distintas perturbaciones, distintos hándicaps en las extremidades superiores, o sea, en las manos, brazos y manos, o en las piernas. Hermanos y hermanas que en el pasado han abusado del poder, del sexo, regresan a la nueva indumentaria terrestre con neurosis de variado género. Criminales del pasado regresan a la Tierra con distintas perturbaciones en el campo de la circulación sanguínea y un largo etcétera de patologías de nacimiento que encuentran una explicación en acciones practicadas en el pasado. No vamos a decir que no van a influir las acciones presentes, pero las acciones presentes influyen grandemente para las próximas existencias, para nuestra próxima reencarnación. En esta reencarnación, las cuestiones de nacimiento vienen siempre de otra existencia. Todas aquellas perturbaciones, todas aquellas facultades extraordinarias que vienen de nacimiento con nosotros, vienen necesariamente de nuestro pasado. Tanto las cosas malas como aquellas facultades extraordinarias de la persona humana. No podemos olvidarnos, queridos hermanos, que cada uno de nosotros somos únicos, somos unas criaturas únicas. ¿Por qué? Porque nadie tiene las mismas experiencias en las distintas existencias. Cada uno vivimos aquellos aprendizajes que precisamos de conformidad a nuestro grado evolutivo. Es por ello que insistimos en que la genética terrestre, cuando logre estudiar, reconocer, primero de todo, la existencia de un ente eterno espiritual que ha ido evolucionando, como dicen los espíritus, desde el átomo hasta el ángel, ahí será que la ciencia comprenda que no hay excepciones a las leyes. Que en verdad lo que ocurre es que hay leyes que todavía nuestra ciencia desconoce. No hay errores en la genética espiritual, no hay errores. Muchas veces oímos hablar de científicos de errores genéticos, de errores en la naturaleza. No hay errores en la genética espiritual, no hay errores en la providencia divina. Y la genética espiritual viene directamente programada por la providencia divina. Luego no hay errores. Es la ciencia humana que está en un error al pensar, al determinar que en la realidad
lo es teniendo por principios y bases lo que tenemos los hombres. Einstein, Salvador Dano, es un insigne científico, enseña física, que no solo proclamó los principios fundamentales de la física, que iba a decir no, pero es verdad, Newton, su buen valioso, la física newtoniana, es fundamental también en nuestro mundo. Él no eliminó a la física newtoniana, la enriqueció a través de sus nuevos, de una nueva concepción de la realidad, que también ha tenido consecuencias filosóficas y hasta éticas, morales, puesto que Einstein lo que propone al ser humano a través de esa fórmula física que determina las leyes de la gravedad, también está proponiéndonos al ser humano moralmente que tengamos en cuenta que nuestro objetivo, nuestros ojos, ven una realidad que se corresponde a aquella que podemos observar desde el punto evolutivo que ocupamos en relación al universo. No significando por ello que sea la única realidad que existe. Esa es la gran propuesta de Albert Einstein para la humanidad. Está inclinada, uno cuando ve las fórmulas de la realidad, fórmulas físicas, se antoja unos ríos números, y sin embargo nada más cerca de la realidad, amados hermanos. Albert Einstein con sus fórmulas y según yo entiendo la vida, desde muy joven siempre vi una gran similitud entre las fórmulas de Einstein y el mito de la caverna de Platón. En realidad, nos están diciendo una misma cosa. Cuidado, la realidad que tú observas es tu realidad, pero no tiene por qué ser la realidad universal. La realidad universal es mucho más grande. La tuya es pequeñita. Puede coincidir con la universal. Efectivamente, nosotros somos nada frente al universo. Entonces, reconociendo nuestra pequeñez, podemos intuir a través de ese inconsciente que aflora en los sueños, en la vida onírica, podemos intuir tan solo, de todo insignificante, la gran realidad que nos rodea. Esto mismo, amados hermanos, ocurre en relación a Zenona, ese elemento que contiene la configuración de su vida y de la mía. Nada más adelante volveremos a hablar más ampliamente de Zenona o otros aspectos que la ciencia vaya averiguando. Entre tanto, os deseo un muy feliz fin de semana, una semana llena de aprendizajes, en la seguridad de que, cualesquiera que sean las circunstancias que nos toque vivir, de ellas siempre va a resultar un gran aprendizaje. Los peldaños evolutivos del conocimiento no siempre implican un progreso moral, pero contribuye, sin duda, el conocimiento, contribuye en gran medida a ampliar los estrechos horizontes de la mente humana. Cada uno de nosotros, hermanos, debe trascender a esta realidad, a esa caverna que describe a Platón, atados a miles de prejuicios, esas cadenas a las que había Platón, que hallaban, que tenían inmovilizado a ese ser que se hallaba dentro de una caverna y pegado a una pared, a la ropa de la caverna, de espaldas a una ventana por la que entraba la luz. No le permitían verse a sí mismo. Las cadenas del prejuicio, hermanos, nos impiden vernos a nosotros mismos tal como somos. Y tan solo vemos sombras. Tanto en relación a la realidad que nos rodea, como a los hermanos que nos rodean. Por eso, con razón, dicen los espíritus a la carrera, los espíritus superiores, invitan a la carrera, que la intuición se extravía muchísimo menos que la razón. Porque la intuición, amados, emana de ese ser inconsciente que aflora en los sueños. La intuición es la ciencia del espíritu, es el conjunto de aprendizajes que hemos ido asimilando desde el átomo hasta nuestros días. Por eso se extravía menos que la razón, porque la razón solo ve sombras, tal como indicaba nuestro hermano hermano Platón. Por lo tanto, hagamos un propósito en esta semana de deshacernos de los prejuicios que creamos para nosotros mismos y, libres de esos remitentes, démonos la vuelta, mirémonos a nosotros mismos sin miedo a la luz de las enseñanzas espíritas, de las enseñanzas del Maestro Jesús, que consta en cualquier evangelio que cojamos de cualquier religión. Los principios de Jesús, los principios crísticos, son válidos para todos nosotros, porque hablan al corazón, a nuestro corazón, al corazón de la criatura humana, para que deje a un lado, por unos momentos, la realidad física de este mundo de tres dimensiones y trascienda a la realidad eterna, inmutable,
que es el mundo espiritual, por cierto, desde el cual se crea esta realidad física. Hasta el próximo sábado, que os deseo